Muy buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas. Hoy lunes, bueno, un lunes un tanto, no sé si caótico, pero sí con mucho jaleo. Hoy Jorge Coll está junto a directores de otros medios recorriendo, bueno, obras y cuestiones que se están haciendo en Lanzarote, que seguro que mañana él reportará mucho mejor, y nosotros, bueno, vamos a comentar un poco la actualidad de este lunes y también del fin de semana. En este caso, saludamos en primer lugar a Carlos Insa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? ¿Un buen fin de semana? Buen fin de semana, tranquilo y muy Tranquilito, bien. Para eso está, Muchas ¿no? gracias. Para ir recuperando fuerza. Y aquí a mi derecha, Erika Cerdeña. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés, muy bien. Muy bien, fin de semana muy bien, pese a que sí, el fin de semana me fue estupendo, pero eché en falta ir a hacer mi recorrido habitual por los belenes, A mí me encanta ir por los municipios y por los distintos sitios que yo sé que tienen belenes chulos, y no me llevaron, no pude ir, entonces lo tengo reservado para estos días, a ver si cojo vacaciones también. Pues si las coges, vale. Luego vamos a hablar de ese Belén de Yaiza, que fue inaugurado, el Belén de Stratus también, la verdad que verdaderas obras de arte las que hacen. Bueno, vamos a poner sobre la mesa, si quieren, bueno, vamos viendo algunas imágenes, lo que pudo ser un incendio bastante más peligroso de lo que al final pasó. Un coche quedaba incendiado en la calle Roque Nublo, si no me equivoco, o Roque del Este, ahora no me acuerdo bien. Roque Nublo, ahí en Puerto del Carmen. Bueno, en este caso combustible, líquido que caía por esa pequeña rampa de ese garaje, pues acababa incendiando el garaje por dentro y generando una situación de peligro. Afortunadamente no se encontraba nadie en el interior y los bomberos pudieron extinguir el fuego, pero bueno, ahora analizaremos un poco también lo que está ocurriendo. También prendieron fuego a varios contenedores. Vamos a escuchar en primer lugar a Enrique Espinosa, que hace un análisis de lo que pasó en este lugar, en Puerto del Carmen. Creemos que le prendieron fuego al coche que estaba en la puerta, hubo un derrame de combustible, ese combustible se entró para dentro del taller, como era de madrugada, y empezó a arder el taller, que afectó a solo un vehículo. Habían 8 vehículos más, menos mal la llegada, que llegamos, pudimos trabajar con seguridad y pudimos parar sobre todo el incendio que se hubiera propagado por esos coches y vehículos y hubiera sido realmente un desastre. Al final, es verdad, uno de los coches, el de fuera, quedó totalmente calcinado, todo, quema todo, se defraga todo y encima se expande para todo lo demás. Este tema tiene líquido inflamable porque hay cambios de aceite, es decir, que se mezcla una mezcla de todos esos tipos de líquidos que es mejor no saber cuál sería el resultado final. Bueno, en este caso, Carlos, si quieres empezamos por ti, después vamos contigo, Erika. También aquí pone un poco lo que muchas veces hemos dicho de que pasan pocas cosas o cosas graves, porque por ejemplo estos incendios de vehículos muchas veces están muy pegados a casas, y si pudiera quemar la parte de la salida de una vivienda, ahí podría ocasionarse mucho más peligro. No sé si también analizas tú en este sentido y sobre todo la cantidad de incendios que hay Suelen ser, además, curiosamente, estabais hablando también el tema de los contenedores, coincide que es los fines de semana. Debe ser que los pirómanos los fines de semana pues se lo toman más en serio, ¿no? y es cuando actúan, ¿no? Con mayor virulencia. Y la verdad es que es bastante lamentable, es muy peligroso, la verdad. No es la primera vez que un coche con un contenedor quemado afecta a viviendas, comercios, vehículos que hay aparcados alrededor, y es verdad que efectivamente pues el ángel de la guarda o quien sea pues impide que el fuego se extienda y cause daños mayores, ¿no? Y bueno, a mí lo que me sorprende es esto, ¿no? Los fines de semana yo creo que es curioso, es un fenómeno que hay que estudiar, ¿no? Cómo se producen este tipo de actuaciones, y desde luego también esto evidencia pues falta de seguridad en las calles, falta de policía, sobre todo los fines de semana, que se producen más altercados, y hay que reforzar la seguridad en los núcleos, bueno, pues núcleos como Puerto del Carmen, que es necesaria mayor seguridad, Arrecife, Costa Teide, zonas complicadas donde se producen este tipo de hechos, ¿no? De sucesos. Sí, ¿no? En este caso, Erika. Bueno, por vincularlo un poco a lo que dice Carlos, que yo tampoco sé si tiene vinculación o no, pero a lo de los fines de semana, ¿no? Yo añadiría también que un coche, la combustión espontánea es muy rara. O sea, quiero decir,
excepto en ciertas basuras, porque lo hemos visto, incluso pasó en Sonsamas cuando el gran incendio vimos que sí que se podía generar de una forma más o menos espontánea, pero los incendios son casi todos provocados. A mí me sorprende especialmente porque se trata de un vehículo, yo no sé, se estarán investigando las causas de por qué un vehículo que está estacionado arde, no sé, de repente puede ser una colilla mal apagada. Sí que hemos visto temas de combustión espontánea más en temas eléctricos, en coches eléctricos o patinetes eléctricos, esto sí lo estamos viendo cada vez más. Incluso ha pasado en Península este fin de semana, pasó y bueno, calcinó todo un aparcamiento de coches, vamos. Pero lo que quiero decir es que son casi siempre intencionados. Entonces, esta es la parte que a mí me preocupa, porque, por ejemplo, cuando yo vivía en Arrecife, a mí me preocupaba enormemente, yo no tenía plaza de garaje, porque si no, el alquiler se te va súper alto, tenía la opción, pero no lo tenía pues, por una cuestión económica. Oye, y yo que aparco mi coche en la carretera, te lo juro, me iba a dormir con la preocupación, digo, no de que quemen mi coche, sino de que se queme el de adelante y procuraba no aparcar al lado de los contenedores. Claro, te genera ya una sensación de... Pero es que este coche ni siquiera estaba al lado de unos contenedores. Suelen ser ajustes de cuentas, de gente... Es ajuste de cuentas. Cuando es un coche es un ajuste de cuentas, porque cuando es un contenedor ahí sí puede ser un pirómano. Es que me preocupa a mí. Pero yo creo que sí que los Cuando queman un coche suelen ser cuestiones de rencillas entre la gente que vive en la calle, cuestiones de drogas, ajustes de cuentas, porque un coche por combustión espontánea, evidentemente, como tú dices... Hombre, en movimiento puede tener el motor o algo, pero... Pero son cosas muy raras y además en la madrugada un coche ya hubiera ardido, si lleva ya varias horas parado, lo normal es que arda con antelación. En fin, normalmente suelen ser eso, ajustes de cuentas, rencillas que hay con gente pues, que se dedica al mundo de la droga, o gente que vive en la calle y también, bueno, pues les queman por alguna cuestión personal, pero desde luego espontáneo esto en absoluto. Vamos. No, eso es evidente y así también muchas veces pasa porque están en investigaciones policiales, pero el propio Enrique Espinosa lo dice que suele ser acorde a un posible ajuste de cuentas. Bueno, en cuanto a actualidad ya más en esta mañana, llamaba la atención porque una patera llegaba hasta, dicen los ancones, pero casi por las imágenes que ahora vamos a poder ver, es justo el final de Costa Teguise, es casi donde termina el Hotel Sun Beach, donde se está haciendo el nuevo de Gloria Palace, y donde estaba la patera, que nadie, y esto es lo que voy a poner yo sobre la mesa, nadie divisó, Erika, nadie se enteró y al final eran los propios del SECOES, no sabían nada, y claro, ahora ya no se sabe, dice que pueden ser 8 personas, dice esa patera cabe más gente, y a lo mejor a veces cuando no se detectan también a veces puede haber droga o no lo sé. Claro, es que ya hemos visto casos de que ya diferenciamos perfectamente cuando llega una patera con 30, 40, incluso hasta 50 personas, suele ser muy distinto a cuando llegan muy poquitas personas. Suele ser muy distinto en el sentido de que en esas entiendo que muchas veces se encuentra droga cuando vienen menos personas. ¿Qué ocurre? Que como esa patera llegó sin ser detectada, no se sabe muy bien en qué condiciones ni circunstancias, pues tampoco se sabe de los ocupantes, se está investigando eso. Lo que he visto en las informaciones es que hablan de unos posibles 8 ocupantes, no hay rastro evidentemente de drogas, todo será en la investigación, y a mí me parece esto realmente preocupante, porque no es la primera vez que ocurre. Y esto habla de los sistemas de vigilancia que tenemos. Muchas veces, cuando la gente escucha, se rescató una patera, pero lo fueron a buscar, no, miren, es que ahora mismo, y afortunadamente, a veces se puede avisar de las pateras y muchas veces ya las van a rescatar al mar. A mí me parece hasta mejor, porque muchas veces cuando llegan de esa manera, muchas personas se ponen nerviosas y a veces vemos los naufragios trágicos que vemos. Ahora bien, tienen que funcionar precisamente los sistemas SIBE, para que, si por lo que sea en esa embarcación no viaja inmigración ilegal, sino que se están haciendo otro tipo de cosas, con drogas, por ejemplo, es que para eso tienen que funcionar. Es que esa es la manera de cortarle el grifo a las mafias que están operando. Entonces, yo no comprendo cómo una patera puede llegar a tierra sin ser detectada. ¿no? De nuevo estamos con lo de siempre, el tema del SIBE, que no funciona, que no, pues que tampoco se pone ningún interés en repararlo, que hay reiteradas quejas por parte de las administraciones, por parte de las instituciones insulares, para que se meta mano a este tema, y es de nuevo el problema migratorio de siempre. Otra vez, se cuelan como Pedro por su casa y no hay ningún tipo de control, porque la mayoría de las veces las propias personas que vienen en la patera llaman a algún familiar o incluso avisan a los servicios de emergencia,
o son avistadas por algún barco de pesca, etcétera, etcétera, y gracias a eso pues se salva la papeleta, pero lo que es lamentable es que haya instalado servicios de radares que estén sin operar, como en el tema del SIBE, se denuncia un año y otro año y no acaba nunca de resolverse, ¿no? Y lo que ha dicho Erika también es analizar, es decir, el tema de la droga, porque ¿se acuerdan cuando se instaló finalmente en la vertiente más de la Peña del Chache y no hacia la Graciosa, y fue boicoteado, fue destrozado? ¿Por quién? Pues por alguien que no le interesaba. Claro. Tú dices tú, los inmigrantes y tal, los inmigrantes cuando ya están aquí ya están, y los que no están pues... Hay una cosa clara, Bueno. Muchas veces lo que acaba de decir Carlos, cuando hay ciertas personas que se embarcan y a veces los familiares desde el continente africano llaman a las asociaciones y Sí. las asociaciones dan el aviso a los servicios de emergencia. Qué raro que o sea, porque quiero decir, entonces no existió aviso de esta patera. Quiero decir, nadie sabía. Claro, yo personalmente, si voy a hacer algo malo, no aviso. No aviso a nadie para que me rescaten ni nada. Yo me quedo calladita la boca y tal. Entonces, por eso yo hago una distinción muy clara entre las personas que se las juegan y que estas personas pueden ser incluso coaccionadas para llegar aquí trasladando drogas, pero es que eso es lo que hay justamente que cortar, y yo desde aquí reclamar y no entender cómo los sistemas de detección no están funcionando. Sí, es evidente que sí. Lo que yo creo que queda claro en esta mesa es que si ellos quieren venir sin ser detectados, llegan hasta... Sí, se cuelan como hasta Pedro donde por su quieran. casa, y además es estamos hablando que reiterado, o sea, no entraron por los ajaches, entraron por donde hay Hay iluminación. zonas ciegas en la isla y que no interesa, no interesa, no, sino a lo mejor lo más probable es que sea por dejación. Por dejación, porque yo estoy seguro que además es por dejación, o sea, y porque no se ponen los medios, no se ponen los presupuestos necesarios para reparar esas zonas ciegas, y lo cual es pues muy lamentable, porque claro, eso es lo que produce luego pues ahogamientos y desgracias, Claro. y pérdida de vidas humanas, tanto que se les llena la boca de decir que es que tantas vidas humanas, el problema migratorio, etcétera, etcétera, y se acusa a determinados partidos sobre xenofobia y tal. Oiga, usted que es la administración central, que es lo responsable, aquí se ha denunciado miles de veces, desde aquí, desde este medio, desde todos los medios y desde todas las instancias habidas y por haber, que se reparen las zonas ciegas, y no hay manera de hacerlo, no hay manera de conseguirlo. Sí, esto se repite continuamente. Pero vamos a otra cuestión, es actualidad, pero fue más ayer. Se produjo esa manifestación de los autónomos que reclaman pues una serie de, sobre todo que no les asfixien, sobre todo fiscalmente, y otra serie de cuestiones. Hubo bastante más acogida de lo previsto, porque aquí en Lanzarote juntar a gente un domingo no es fácil, y la verdad que cuando siempre se dice que los autónomos como que van a lo suyo y no son como solidarios o unidos, pues en este caso creo que ha quedado demostrado que sí, que están en una situación que requieren y que están un poco del gobierno, porque hay que decirlo, del gobierno en cuestión. Ellos dicen que no quieren politizarse, pero quien está en el gobierno es el que está, y las manifestaciones las hacen contra las decisiones de este gobierno. Vamos a escuchar a Íñigo Inchausti, que fue una especie de portavoz. Él decía que es un autónomo más, pero bueno, ahí lo estamos viendo, que tuvo unas palabras y explica un poco también las causas de esta concentración. Autónomos en el día de hoy no podemos ser los recaudadores de Hacienda, no podemos estar cobrándoles el IVA para luego dárselos a ellos. Los autónomos que facturan menos de 85.000 euros tendrían que tener ciertas exenciones fiscales y ciertas regulaciones que ahora mismo tienen. Y por último, todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene un familiar, un cuñado, un primo que es autónomo, tú no puedes trabajar 12 meses del año para que 5 meses y medio se los lleve el Estado. Esos son ahora mismo los números en España. En Europa estos números no son así. En Europa son mucho más laxos y tienen una determinación hacia el autónomo de otras características que hace que todo sea mucho más fácil y más sencillo. Nosotros no nos llegamos a tributar, ninguno de nosotros, pero lo que no podemos tributar son 5 o 6 meses al año. Bueno, esas eran las palabras de Íñigo Inchausti. Erika, tú también en el programa, en las Voces de la Mañana, muchas veces has hablado con representantes autónomos y están un poco quemados ya, ¿no? Un poco no, mucho, y yo lo entiendo. Y si fuéramos unos ciudadanos conscientes, pues a lo mejor el viernes habríamos ido todos como ciudadanos a apoyar a la UGT, que convocó también por el sector del comercio. Y si fuéramos ciudadanos comprometidos, también habríamos ido a apoyar a los autónomos. Pero bueno, sabemos cómo es esto, tampoco eso es en un mundo ideal. Pero lo que sí que hablaban desde la plataforma, nosotros hablábamos con un portavoz de Gran Canaria, pero de la misma plataforma del 30N, no eran solo estos temas fiscales que son importantísimos,
sino que hablaban también de la conciliación familiar, teniendo en cuenta que un altísimo porcentaje, rozando el 90%, de los autónomos que hay en Canarias y, por ende, en Lanzarote, son ellos. Quiero decir, son ellos y a lo mejor algún familiar, tienen un negocio familiar. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que ni tienen derecho? Entiéndeme, no pueden ponerse malos, porque ¿qué hacen? Cierro mi negocio, es que las facturas hay que pagarlas, es que no pueden conciliar. Si es en el caso de una mujer, imagínate que se queda embarazada y tiene su propio negocio, ¿cómo concilia? Y claro, reclaman, por eso te digo que reclaman una serie de cuestiones en las que yo lo veo totalmente lógico. Al final ellos son, los autónomos, los que generan empleo, tanto si generan uno como si generan, quiero decir, un solo autónomo genera un empleo, como si generan 30 empleos. Y se ven muchas veces desamparados o con unas medidas demasiado asfixiantes para ellos. También el papeleo es inmenso, cada vez tienen que leer más papeles, las asesorías, y al final parece que es sobrevivir en lugar de vivir y aportar un valor a la sociedad, que es lo que realmente hacen, aportar un valor. Yo sí que les pregunté al portavoz de Gran Canaria que si iban más bien en contra del gobierno de Canarias o en contra del gobierno estatal. Me decían, mira, nosotros somos independientes, no queremos politizar, nosotros estamos en contacto con el gobierno de Canarias, concretamente con la Dirección General de Autónomos del gobierno de Canarias, valoramos las medidas que están implementando, pero son insuficientes, claro. Es que si te paras a ver cuál es su panorama, y lo comprendo, porque a ellos también les afecta la inflación, porque a ellos también les afecta, quiero decir, esto todo es una cadena. Y yo puedo llegar a entender sus reivindicaciones perfectamente. Sí, hombre, sí, los autónomos... Es que las entendamos, es que yo me solidarizo totalmente, tanto que está de moda esa palabra, con estas personas. O sea, son empresarios que aportan, son los que sostienen la economía del país. O sea, la clase, los autónomos son los que sostienen, y el pequeño empresariado, y el gran empresariado también, pero sobre todo el pequeño empresariado, los autónomos, son los que sostienen la economía del país y están asfixiados por los impuestos. Nunca, hasta ahora, nunca ha habido, los gobiernos de ahora, hoy en día están batiendo récord de recaudación por IRPF. Es una cosa lamentable, y sin embargo estamos en una situación donde el otro día salía un titular que, a pesar de batirse récord de recaudación, estamos con el récord de pobreza infantil del país. O sea, son cosas que no se entienden, igual que no se entiende la política que se tiene con los autónomos. O sea, los asfixian a impuestos, los machacan a impuestos, no solo a los autónomos, a toda la clase trabajadora en general. Cada día estamos más esquilmados por los impuestos, y es un gobierno que parece que solo piensa en montar chiringuitos y en beneficiar a los acólitos que están alrededor de la ideología del partido que está gobernando y de los partidos que les apoyan, mientras el resto de la clase trabajadora, pues esto es clase trabajadora, esto es que sí. Un autónomo trabaja 14, 16 y 24 horas para mantener su negocio, y no hay manera de que el gobierno actual mire hacia ellos y mire sus reivindicaciones. No tienen, lo que tú decías, no tienen una conciliación. Si se ponen enfermos, tienen que seguir yendo a trabajar. No tienen los derechos laborales que tiene cualquier trabajador normal, y son cosas que son de ley. O sea, no están pidiendo nada que tú digas que es una cosa extraordinaria, son cosas que son absolutamente necesarias, y que el gobierno parece que mira para otro lado y solo mira por sus intereses, con un interés recaudatorio que asfixia a las familias y asfixia a los empresarios. Y si me permites hacer énfasis en eso que ha comentado, que me parece fundamental. Yo acabo de decir que cerca del 90%, si no más, de los autónomos en Canarias son pequeños. Tú no puedes tratar al que además generan empleo. Tú no puedes tratar igual. Los tramos no están, sí hay tramos, pero no están siendo justos con la realidad de los autónomos. Tú no puedes tratar igual a un pequeñito que tiene, a lo mejor yo tengo mi tiendita y a lo mejor a una persona más que la tengo a media jornada, con que el que factura y tiene unos beneficios de no sé cuántos millones. No puedes tratarlo igual, porque es que no es lo mismo. Uno tiene más capacidad, y una de las cosas que reclaman, que por ejemplo valoran muy bien lo de la cuota cero del gobierno de Canarias para emprender. Si el problema no está en emprender tenemos ganas todos. Claro. Bueno, yo no, pero porque veo la realidad tan chunga, pero si emprender podríamos emprender todos. ¿Quién no quiere sentirse libre? Pero es que no te vas a sentir libre. El problema no es emprender, el problema es mantenerse, que esa empresa se mantenga, porque el primer año tú abres una tiendita y dirán, por la novedad, ay, mira, abrieron una tienda en Arrecife, voy a ir...
y luego vas a necesitar apoyo porque la cosa baja, porque ya no es la novedad, porque tal, porque entran otras superficies, grandes superficies. Oye, tienen que existir políticas y creo que es una cosa integral. Pero además es que es, Yo creo que el lamentable, gobierno... es lamentable, porque además no es equitativo, porque Claro. tú a lo mejor un mes puedes facturar mucho Claro. y al mes siguiente no puedes facturar nada, Claro. y tú no sabes, y te vienen mal dadas y no puedes seguir cotizando, porque llega un momento en que te asfixias, y lo que están haciendo es eso, asfixiar a la clase. Ahora mismo en España, para cada día se reduce más la clase media, no interesa que haya una clase media, parece que quieren que lo único que exista es una clase cada vez más baja, cada vez más asfixiada por los impuestos, y ahora, hoy día, es lo que tú decías, o sea, hoy día es mucho, tú hablas con cualquier autónomo y te dice, a mí me gustaría ser trabajador por cuenta ajena, tener garantizados mis vacaciones, tener garantizadas mis bajas, mi paternidad, tener garantizado termino mi mi horario, sueldo, me voy a mi casa. termino el horario, me voy a mi casa y adiós muy buenas, y me olvido de estar manteniendo una empresa que me cuesta un ojo de la cara, que me cuesta la salud y que me cuesta todo con tal de mantener, y encima creo empleo, genero riqueza, y el gobierno, en vez de ayudarme, lo único que hace es pisarme el cuello, que es lo que está pasando. Y es más, yo creo que a veces esta situación de inestabilidad, donde no tiene mayorías, casi juega a favor de los autónomos, porque si no, yo creo que más leyes... Además, no es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia. Claro. O sea, no es una cuestión política. O sea, los autónomos los hay de derechas, los hay de izquierdas, los hay de centro, los hay de Vox y los hay de Herri Batasuna, los hay de todas las ideologías, pero todos están igual de asfixiados. No es una cuestión de ideología, y el gobierno parece que se pone la venda y no quiere verlo. Es que son muchas cuestiones, y si me permite, esto es una teoría mía, la de Erika, de estas que lanzo yo, digo, oye, ¿por qué habrá prosperado tantísimo la comunidad italiana en el norte de Fuerteventura, en Corralejo? Tienen muchísimos negocios, pero claro, yo soy una de las que va, tienen los negocios curiositos, tal, y la comunidad italiana llegó a Fuerteventura, esto es mi opinión, cuando muchos negocios no se renovaban, sino que habían estado viviendo de las rentas. Entonces, creo que tuvieron una expansión muy potente porque se modernizaban, pero es que a día de hoy, un pequeño negocio no puede competir con negocios un poco más grandes, no pueden renovar, digamos, a un negocio, darle un lavado de cara, ¿no? No digo pintar, comprar algo de maquinaria, comprar algo de papel pintado, entiéndanme lo que quiero decir, ponerte un poco más curiosete, más modernito, más tal, para hacértelo atractivo a la gente, y no pueden, porque no pueden asumir los costes, y llegan con poder inversor desde fuera, con un poder inversor y adquisitivo superior, montan algo mucho más vistoso, mucho más curioso, y la gente se va, porque todos nos vamos, yo también me voy a ese tipo de opciones, no lo niego, pero contrale, también hay que ver la realidad, porque esta gente, si se renueva y le das la posibilidad de que se renueve, pues oye... No, y que ahí eso se ve en tiendas, en comercio, en restauración, se ve, y además siempre es una noticia triste cuando cierra un negocio, porque al final es un drama. Claro, es que lo que hay detrás es familias que se van al paro. Una oferta, porque si tú estás aquí, de repente te hacen y abren una tienda de ropa infantil, de repente tú tienes unos niños y dices, pues ha llegado esta marca o una marca pro. Curioseta. Es una oferta que, por eso no sé si en aquellos años de Podemos parecía que el empresario estaba como mal visto, y cuando dices tú, un empresario... Claro que quiere ganar su dinero, pero ofrece un producto. Claro. Si yo no tengo un cine y alguien quiere poner un cine, oye, yo igual quiero ir al cine. Si tú no quieres ir al cine, no vayas. Pero, claro, es decir, la empresa es crear oportunidad de oferta de todo tipo. Y por eso cuando, no sé, pone por las noticias de... Cuando cierra alguna, por ejemplo, cuando cerró la Gigi en la pizzería, esas noticias son muy vistas porque la gente ha empleado parte de su tiempo y ha vivido, bueno, unos momentos de... Y el drama que lleva detrás, el drama que lleva detrás el cierre de un negocio, que hay familias que se arruinan, porque el que cierra un negocio es porque se ha arruinado, no cierra el negocio porque dice cierro el chiringuito y me voy de vacaciones, o cierro el negocio y me voy a tirar a la Bartola a vivir como un rey, no, cierras el negocio probablemente, y en clama, en 90% de los casos, porque estás asfixiado, y estás asfixiado por la política fiscal del gobierno, que es una política absolutamente confiscatoria. O sea, es que hay veces que es hasta confiscatoria, y te lo dicen los propios autónomos, que no les llegan los números, que no llegan, que hay un momento, y encima estamos viviendo que hasta hace un mes el gobierno proponía una nueva subida, pues eso es lo que te decía, que la tuvieron que frenar porque se los comían, se los comían vivos, porque es que la gente ya no puede más de impuestos. Pero estamos hablando de los autónomos, pero está todo el mundo igual. O sea, está todo el mundo asfixiado con los impuestos, y los únicos que viven bien son los que tienen un puesto de trabajo en la administración pública, que tienen su subida ya pactada, que tienen ya sus
sus prebendas ya cerradas y no tienen ningún problema. El resto nos tenemos que buscar la vida. Pero mira, incluso la subida de las pensiones que anunciaron para el 2026, el gobierno estatal anunció una subida. Yo puedo entender que ellos quieran vender que es la leche, perdón por la expresión, del 2,6%, ¿vale? Para 2026. Y lo venden como una gran noticia para los pensionistas. ¿Es una buena noticia? Pues oye, malo sería que no subieran, pero es que la inflación ha subido un 3%. ¿Tú crees que vamos a volver a bajar? Yo creo que no. Entonces, ese 2, o sea, ya está subiendo las pensiones por debajo de lo que realmente necesitan los pensionistas, que son también otra parte de la sociedad que, por cierto, nos ha dado todo lo que tenemos. Vale, en fin, venga, perdón. Vamos a cambiar el tema porque hay imágenes nuevas del día de hoy, que es actualidad. Tenemos más imágenes para ti. Sí, tenemos, en este caso, la apertura de la Plaza de la Iglesia. Ya se ha producido después de no sé cuántos años, con la plaza cerrada y con un enorme retraso. Esto era esta misma mañana y ya se cumplieron las fechas. Creo que decían que el 28 de noviembre ya se iba a recepcionar o se iba a proceder, y esta misma mañana, además, no sé, le dije al compañero, digo, yo creo que ya tienen que estar abriendo, yo creo que está la hora. Y efectivamente llegó el camión y estaban quitando las vallas, y sobre todo, ya lo pongo sobre la mesa, un poco lo que ha costado esa plaza, que, oye, no es que sea mínima, pero tampoco era tanto y costó. A ver, esa plaza yo creo que no es ni la extensión ni nada, es dónde está y lo que supone y lo que representa. O sea, abrir esa plaza para mí era ya de gritos. O sea, quiero decir, yo me alegré, yo creo que todos nos alegramos porque se pusieran manos a la obra. Es como, los vamos a dejar trabajar. Otras veces las obras son súper incómodas, estas lo serán también, pero es como, mira, trabajen y arréglenlo, porque eso también yo creo que va a ayudar en lo que está ocurriendo en Arrecife, que es bajo mi punto de vista, la revitalización y cambio de muchos negocios que están por ahí. Esto les va a ayudar, va a ayudar a la gente que va a la iglesia, que conozco a mucha gente que le gusta ir a misa, y además son gente con una edad ya que me hablaban de cómo estaban esos adoquines, un montón de caídas súper peligrosas. Yo me alegro un montón de que haya quedado. Me dio miedo la cruz, me dio miedo que con lo de la polémica de la cruz no lo fueran a abrir, y si hay algo más que hacer con la cruz, que lo hagan, pero que no vuelvan a cerrar la plaza y que la pongan ahora ya. Si la tienen que quitar, que la quiten, pero que no molesten y que dejen tal, porque al final a mí no me molesta la cruz, es que honestamente a mí, pero puedo entender que si hay una ley hay que cumplirla, eso yo sí. También, yo sé que si es el informe técnico, si el alcalde o el grupo de gobierno ha sido más la parte del Partido Popular que ha considerado que no incumple norma, porque no existe en el catálogo y demás, pues que así sea. Yo no sé si tú lo ves tal, por lo menos ya abierto está. Ya. A mí lo primero, bueno, pues me parece una buenísima noticia, porque la verdad es que llevamos ya muchas décadas con una plaza que se caía a cachos, que es que era lamentable el suelo, la gente mayor se tropezaba, ha habido accidentes y desde luego era lamentable cualquiera que viniera de fuera que viera una plaza en pleno centro de la capital en esa situación que es que era, vamos, no se sostenía, o sea, parecía como que un país, como una isla tercermundista. Sí, bueno, eran los conflictos aquellos de patrimonio, ¿no? Y el ayuntamiento y demás, y al final, bueno, se fue todo, mira, se salvó el árbol al final. ¿Sabes? Ha llegado una cuestión de el firme se ha retocado, se ha puesto bien, se ha salvado un poco la estética, porque en el fondo... Yo creo que se dejó ir demasiado, o sea, una cosa es que una plaza se deteriore y otra cosa es que estuviera en el estado tan lamentable que estaba. Es que era un estado que era absolutamente lamentable. Porque es que si aquí se estropea un banco, se arregla. Si se estropea una baldosa, se repone. Si se estropea cualquier cosa, se va reponiendo. Si hay que darle una mano de pintura, se le da una mano de pintura. Pero lo que no puedes hacer es dejar ese estado de abandono, claro, que es que ya parecía una cosa que era lamentable. El concejal de urbanismo de Arrecife, Maciot Cabrera, nos comentó el pasado viernes en Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio, que les invito a escucharla en el podcast, es que la entrevista está interesante porque hablaba de todo, y hablaba del catálogo de patrimonio, que en estos días tendremos noticias de eso, que es una de las cuestiones que bloquean tanta cosa en Arrecife, y que es lo que a mí yo no puedo comprender, ¿por qué dejan que se caiga Arrecife? Es que esa es la conclusión a la que llego, que permiten que se caiga a cachos Arrecife. Entonces, nos comentó el concejal que en estos días recibiremos información sobre el catálogo de patrimonio. Es una cosa en la que han estado trabajando desde el área desde su área, también han estado trabajando mucho en el plan supletorio de Arrecife, pero que me parece fundamental, y yo espero que ese documento venga a poner luz sobre un montón de cuestiones para que nos quitemos
las peleas y las trifulcas por una cruz, por no, por tal, por cual, y porque esto tiene... No, no, no. Aquí lo que dice la ley, lo que dice el catálogo y lo que dicen las cosas. Documentos ordenados, actualizados y que avance la ciudad. Porque Arrecife tiene muchas necesidades y si no se van a encontrar todos los grupos de gobierno con lo mismo. Y que también un poco, Carlos, que también que Patrimonio deje que al que rehabilite o reforme tenga una posibilidad de crear una altura, porque si le vas a poner que no puedes tocar nada, que tienes que coger el mismo cemento con el que se hizo hace 50 años, al final la gente dice, pues lo dejo caer. Claro, lo dejo caer. Claro, los mismos tornillos. Lo mismo es que es así, es que es así. Sí, hay o sea, si no pones los mismos tornillos que existían hace 60 años, eso es verdad, te lo echan para atrás, como te lo digo. Entonces, un poco de flexibilidad, o sea, no es que tiene que ser el color de la pintura exacto, porque si no es cemento, sino un tipo entonces, de argamasa. Vamos a ver, el patrimonio es muy importante, nadie lo duda, pero oiga usted, con un poco de sentido común, un poco de flexibilidad y sobre todo no dejar que las cosas se caigan a cachos y sobre todo esa negligencia y sobre todo mayor diligencia, porque claro, si tienes un atasco de documentación en cada sitio, la burocracia que nos asfixia a todos, hasta la propia administración la asfixia, o sea que es que al final nos vamos a morir todos de asfixia por la burocracia. Bueno, vamos a seguir hablando de la plaza, ahora comentamos quien quiera, de los dos o de los tres, porque el tema es que el sábado se celebraba, esas cosas están bien de participación ciudadana, vamos a ver, entre los 24 candidatos para obtener los 9 ventorrillos gastronómicos que iban a estar 5 precisamente en la plaza de la iglesia y 4 ahí donde estamos viendo en la Recoba, que es donde se celebró. Al final ganaron 9 propuestas, todas, la idea es que se sirvan en los ventorrillos un tipo de comida de kilómetro cero, comida canaria, típica nuestra, pero bueno, en este caso, Erika o Carlos, lo que se confirma es que por lo menos ya hay que la Plaza de la Iglesia tendrá 5 ventorrillos y la Recoba también, es decir, que se va a seguir un poco en la línea de lo que fue la Navidad pasada, la forma de celebrarlo. A mí esto me parece fantástico, maravilloso, envidio un montón a la compañera Carmen Nieves que estaba por ahí, me parece una idea estupenda, creo que esto se está trabajando muy bien, creo que es de los puntos fuertes que tiene Lanzarote, la gastronomía, y creo que Arrecife acierta muchísimo. Esto lo he visto yo en el concejal de fiesta, en este caso teniente de alcalde Echede Eugenio, y también en el grupo de gobierno que encabeza Jonathan de León. Me parece un acierto que apuesten por esto, porque esto es, y valga esto, muy goloso para los que somos de aquí, para los que vivimos aquí. Yo me imagino que también para el visitante, pero para mí, como isleña y residente, a mí esto me gusta, el decir, estoy en mi casa y digo a mi pareja, vamos a disfrutar de la Navidad en la calle, con otras personas, porque a lo mejor no todo el mundo tiene tanta familia, o no, o para reencontrarse con la familia en los ventorrillos. A mí esto me parece un acierto totalmente y creo que, bueno, hacer de los 24, los 9, un concurso, también es dinámico, también dinamiza, también da visibilidad a todas estas personas que trabajan y hacen esto. El esmero. Sí, y les dan esa visibilidad, que otra gente coge ideas, yo qué sé. Me parece fantástico, me parece fenomenal, y además que se haya hecho mediante concurso, porque ahí ya no hay, se lo doy a dedo a mi amigo, se lo doy a dedo. Unas bases perfectamente hay unas bases perfectamente definidas, cómo tiene que hacerse, y a mí me parece fenomenal, porque además dinamiza, efectivamente. Arrecife cada día, la capital, tiene más movimiento, vive mucha gente, la gente tiene ganas de salir a la calle, pasárselo bien, dinamiza, mueve la economía, yo creo que es favorable por todos lados, ¿no? No hay ninguna pega. No, y además el año pasado era muy entretenido, lo recuerdo todos estos 24 días que trabajas, un viernes sales de aquí, vamos a echarnos la cerveza y todo el mundo en la calle. Es que eso apetece mucho. Yo creo que Arrecife está acertando mucho en este sentido. Yo creo que a Arrecife le falta calibrar un poquito mejor tanto evento y fiesta y del tipo, sobre todo el tipo de y no está mal hacerlo, está bien porque es verdad, somos unos noveleros y nos encanta todo tiene su punto. Y yo creo que en Arrecife esas críticas que recibe respecto a tanto acto, tanto evento, tanto concierto, igual le falta todavía calibrar un poco mejor, pero en este tipo de cosas, esto es un acierto que yo creo que todo el mundo va a aplaudir y va a disfrutar. Sí, yo creo que nadie lo pone en duda. Bueno, ya hemos ido rotando y vamos metiéndonos en terreno ya de Navidad, y este fin de semana ya se van sumando nuevos belenes. Vamos a ver, en primer lugar, el de
el de Yaiza, porque me lo ha puesto la, la realizadora. La verdad que imágenes espectaculares también, además, estas imágenes llegan desde la productora contratada por el Ayuntamiento de Yaiza, y la verdad que unas imágenes ahí estamos viendo en dron, que la verdad que un espectáculo total. Y la verdad que luego veremos el de la bodega Stratus también. Y el de Yaiza es que son unos niveles, yo creo que ya rayan casi la perfección, un realismo espectacular. 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 Aquí no sé si se veía, bueno, en el un otro... volcán. El volcán con una caldera. Sí. Esto dinamiza mucho la Navidad y además da espíritu navideño, es muy bonito, es una maravilla. Y cada día son auténticos artistas, esto es de premio. O sea, a esta gente le deberían dar un premio porque son auténticos maestros. Sí, yo creo que Yaiza mira los chinijos, cómo lo disfruta la gente, cómo lo disfrutan los niños pequeños. Y se vive la Navidad pues de una manera diferente, ¿no? Yo creo que es lo mejor que hay, vamos, a mí me parece... Sí. Esto ya en la bodega Stratus. Espectacular. Sí, se hizo ahí un pequeño espectáculo con niños y con baile, pero aquí también me fijé, había uno que era, las casas, mire, parece como que están, eso es el jardín de cactus. Cuidado hasta el último detalle. Sí, parece que maravilla. tienen como la erosión y el desgaste de las casas con el tiempo, y digo, madre mía, cómo se están los niveles de calidad y de tecnificación o de... ¿Ves? La sensación de casa... Deberían darles un premio, la verdad, que está sí, fantástico. Esto es lo que pasa, bajo mi punto de vista, cuando dejas trabajar a la gente que sabe y trabajan bien y apoyas a la gente que sabe hacer bien este tipo de cosas. A mí la de Stratus todos los años voy, pero porque voy habitualmente a Stratus, pero porque me gusta. A mí me gusta echarme mi quesito con mis uvitas, con mi vinito, eso está muy bien. Pero también el de Yaiza era el que yo quería ir el sábado, que era también el encendido navideño, y Ángel Domínguez me dijo el viernes: vete al de Yaiza, que está súper bien, que ya verás, que no lo habían... Y ya estoy viendo que sí, entonces me tocará ruta por los distintos belenes. A mí estas cosas me apasionan. Y para los chinijos esto es una maravilla. Y para los grandes, y para los grandes Carlos. también, pero sobre todo bueno, los niños, que la Navidad es una fiesta que es de niños, o sea, los grandes también, pero los grandes ya estamos curados de espanto. Los grandes niños, nos vamos a los estos ventorrillos bueno, los grandes tenemos lo que acabamos de ver, ¿no? Los puestos de comida, gastronómico, la cañita, el vinito, y los chinijos esto lo viven de una manera Sí, hay gente que espectacular. hace ya las rutas de... Pero no me hagas sentir así, que a mí me encantan los belenes y yo no por soy ninguna supuesto, chinija. también, Y te voy yo a los quitar la disfruto ilusión. y me encantan. Bueno, ya nos está esperando Olivia Duque, alcaldesa de Teguise, pero antes de ir con ella y a la publicidad, ver las imágenes de cómo ya el pabellón de Argana, el Palacio de Deportes de Arrecife, ya está a tope. Y la verdad que todo, un montaje interesantísimo de este campeonato de Europa, sub-17 de bádminton, y llamaba la atención, es que hasta por las calles se iban los chicos con sus chándales y tú podías ver Grecia, en ese caso Suecia o España o lo que fueran, y la verdad que muy bien montado el eso, y decir que la competición acaba de empezar, todavía continúa, pero ahí hay metido no sé cuántas, bueno, la verdad es que hablo sin saber, pero que me refiero, Carlos, la puesta en ese, el buen aspecto que tiene eso, unas buenas noticias, que de vez en cuando hay buenas noticias, que abriera el pabellón de Argana después de 13 años metido en jaleos de todo tipo, y al final el producto que es, pues que se celebre deporte y que la gente haga, pues... Eso es el tema, que se hagan competiciones, que se le saque partido a un pabellón que ha sido una infraestructura que ha estado 20 años cerrada, por desgracia de todos los vecinos de Arrecife y de Lanzarote, y que, bueno, pues se abre, por fin se abre, y mira que puesta en escena, me parece fantástico, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y además un deporte que cada día tiene más, la gente le gusta más, que cada día... Pues eso, este tipo de eventos yo creo que hay que sacarle partido a esta infraestructura. No, y además luego la propia utilización diaria de los equipos de los chicos de aquí, de los jóvenes, de los niños, ¿no? Que es fundamental, me parece fundamental eso que acabas de decir, porque yo sí que creo que a Lanzarote también lo siguiente espero que sea el Palacio de Formación y Congresos, pero a Lanzarote le hacen falta este tipo de infraestructuras, porque la gente está encantada de venir a hacer deporte, a competiciones, a tal. Y eso es motor social, económico y motor del bueno. Sin duda. A mí el deporte me parece un motor del bueno. No soy tan deportista, yo solo hago yoga, pero me parece... Cada día atrae más y gente, especialidades, competiciones. A mí me parece un espacio además que tenía que estar abierto. Además es un turismo que mueve mucho dinero. Pero no solo para el turismo. Con mucho poder adquisitivo. Sino lo que dice Andrés, el residente también, que los chiquillos, que la gente social, joven, ¿no? y no tan joven tenga la oportunidad de tener espacios bien para ir, pero espacios que apetezcan, no las canchas en las que yo iba a jugar cuando era chica en el pueblo, que aquello estaba estartalado y aquello no, que espero que estén mejor, pero que te quiere decir, pero que tienen que estar bien para que la gente le apetezca meterse en ese
mundo. Estar ahí, ese mundo aleja de otros mundos que no nos convienen. Sí, hombre, evidentemente. Bueno, vámonos ya a publicidad y a la vuelta estaremos con Olivia Duque. Bueno, ya estamos de vuelta y está con nosotros Olivia Duque, alcaldesa de Teguise. Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy Buenos bien. días todavía. Te estaba preguntando de cosas del Cabildo y parece que tú tienes todo metido en Teguise, ¿no? Sí, y tú no estás para otra exactamente. cosa. No, yo mientras no le afecte a Teguise intento centrarme en lo que tengo que centrarme, que no es poco. Como saben, el municipio más grande, donde más pueblos hay, la Isla de la Graciosa, y son muchos frentes los que tenemos abiertos día a día y por lo tanto intento centrarme en esa parte y bueno, y en la parte de la Secretaría de Organización del partido cuando toca. Vale, luego hablamos de eso. Y vale, una de las cosas que tampoco sabes mucho, llegó la patera, llegó hasta ahí, a Costa Teguise, Sí, justo sé donde que termina Costa Teguise y a los Ancones. ¿Se sabe algo? No, lo único que me informó la policía es que que había llegado esa patera y que durante el fin de semana. Y hoy, por ejemplo, hablé con el jefe por otras cuestiones y me comentó, bueno, que estaban esperando a que el consorcio la retirara, pero no tengo más información. Sí, se ha sabido poco, de hecho no se sabe nada de los ocupantes. Navidad, estábamos hablando antes de que entraras, un poco los belenes y demás. Mercado de Navidad, ¿no? Ahí le ha puesto especial cariño, ¿no? Teguise. Sí, ya desde el año pasado ya pues es verdad que desde el ayuntamiento se empezó a poner un poco más, sobre todo la partida económica, ¿no? Todo depende del dinero, cuanto más dinero pongas tienes mejores cosas y cuanto menos pues peores cosas. En este caso pues se ha invertido, es verdad que con subvenciones también que nos llegan del Gobierno de Canarias, también con la colaboración del Cabildo Insular de Lanzarote, pues gracias a eso no hemos tenido que invertir mucho dinero directamente desde el propio ayuntamiento. Y bueno, es un mercado de Navidad que llega este fin de semana a la villa y luego el próximo fin de semana a Costa Teguise. Son 2 mercados de Navidad y la verdad que pues en Teguise, en la villa, son más de 30 puestos que ya los estaban hoy ya montando, donde pues habrá muchísimas actividades, la casa de Papá Noel, Tío Vivo, mucha dinamización para los más pequeños. Aprovechamos mañana ya y hacemos el encendido de Navidad e inauguramos también el portal de Belén, un poco pues para que la gente ya aproveche, que se sube a la villa, pues que ya tenga todo en un pack, ¿no? Que tenga el mercado, que tenga el Belén, que tenga el alumbrado, que no va a ser solo en la villa, sino ya encendemos todo el municipio mañana martes. Vale, bueno, yo empiezo con un poco de fuego amigo, vamos a ahora ir metiendo un poquito de cosas más, pero ya después... me extrañaba a mí. Sí, no todo va a ser mercadillo y demás. No, yo lo decía porque voy a hilar fino, que tema de esqueletos, pero también para que nos digas cómo está, no simplemente informativo, no es nada. Lo digo porque a mí, el otro día iba con mis hijos y nos llamaba la atención que ya en Navidad, ya el esqueleto grande, el de los... Sí, donde están los ocupa. Lo digo porque, para ver qué tú dices, porque yo creo que, a ver en qué punto está, porque yo creo que, no sé si ya el trámite está para que salga. Y lo digo porque ya parece que actúan hasta con total impunidad, ni que estuvieran tampoco haciendo nada, pero ya ponen luces de Navidad, entran y salen cuando quieren, ya hay como una vida colectiva ahí. Y la cuestión es, yo tenía entendido que ya tenía un periodo de salida y no sé si eso o se está... No, o sea, eso no está vamos a ver, lo único que llegó pues a principios de esta legislatura, ya estamos hablando ya de 1 año y medio, lo único que llegó al ayuntamiento fue por parte del juzgado que identificáramos a las personas que habían ahí. Nosotros identificamos a todas las personas con pues, los informes de la policía, de servicios sociales y se le mandó esa información al juzgado. ¿Por qué? Porque había una denuncia por parte de la propiedad. ¿Vale? Porque eso pues tiene una propiedad, tiene unos dueños. Que fueron ya de rehabilitación. Sí, entonces ellos, el proyecto ya tiene el informe técnico, ¿vale? Está solamente pendiente del informe jurídico y es una rehabilitación para ponerla en marcha pues a ese establecimiento que, no nos olvidemos, que es una parcela turística y que es un establecimiento turístico lo que se va a plantear ahí, que es lo que había anteriormente. Por lo tanto, ahí el ayuntamiento en la parte administrativa está caminando en cuanto a la licencia, que es lo que la propiedad nos pide. Además, ellos lo hacen también con intención de tenerla lo antes posible, porque de esa manera, en esa licencia, pueden vallar todo lo que es la parcela y pueden tener más herramientas o más formas de intentar que puedan salir las personas que están ahí. Pero es verdad que luego está la parte judicial, que es el juzgado quien tendrá que resolver si salen, si se quedan,
tendrá que resolver lo que tenga que resolver, pero ahí el ayuntamiento no tiene, es que ni siquiera somos parte del procedimiento. O sea, todavía eso está enrocado. En la parte legal nosotros no somos parte del procedimiento en el juzgado, es un procedimiento entre la propiedad y las personas que están ahí ocupando. Y como es una propiedad, es verdad que es una propiedad privada, pues tú en tu casa puedes poner unas luces de Navidad, ¿no? Sí, claro. Puedes poner un árbol de Navidad. Sí, pero no. Entonces nosotros ahí no entramos, porque no de quién es la intentamos. casa, claro. Es verdad que sí intentamos, por ejemplo, tramitar denuncias cuando hay mucha basura, mucho escombro, porque evidentemente no se pueden tener las parcelas, aunque sean de tu propiedad, no las puedes tener en esas condiciones. Esos trámites sí se hacen, pero más allá de eso nosotros no podemos entrar en la propiedad privada. Y alcaldesa, buenas tardes. Y en referencia a, por ejemplo, menores que puedan estar en ese... Ahí el ayuntamiento sí tendría algo que decir, porque yo entiendo que ni son las condiciones para que estén menores, no se queda ni nada. También entiendo que estén con sus familias. Quiero decir, este es un tema muy complejo, muy delicado, pero no sé si por ahí se le puede buscar una salida habitacional a la familia por los menores. Quiero decir que el ayuntamiento de alguna manera puede intervenir. Nosotros solamente intervenimos en los informes de servicios sociales, solamente intervenimos cuando las familias nos piden ayuda. Nosotros no podemos actuar de oficio, quiero decir, en una situación como esa, y actuamos porque ahí hay familias que nos piden ayudas económicas, ¿vale? Ayudas para el transporte, ayudas para el comedor escolar, diferentes ayudas. La trabajadora social se acerca hasta la zona, valora con los temas con la documentación que ellos presenten, como cualquier familia del municipio, y se les está atendiendo desde el área de servicios sociales. ¿Qué pasa? En el procedimiento judicial, cuando se abrió el procedimiento judicial, nosotros en servicios sociales les mandamos cartas a todos los vecinos que habían allí para que nos presentaran documentación que acreditara que no podían pagar una vivienda y demás. Pero estas personas están aconsejadas por otros abogados que les han aconsejado que no presenten ningún tipo de documentación. Porque lo que quieren es ganar el juicio. Entonces, si tú dices que tienes forma de vivir en otro sitio, pues... Pero esas en ningún caso pueden ser las familias que piden ayudas, entiendo. Porque si tú pides una ayuda al ayuntamiento, tienes que justificar que tú no tienes medios y que no tienes nada. Exactamente. Esas familias ya nosotros lo tenemos acreditado, pero ahí estamos hablando de muchas familias. ¿Cuánta gente hay ahí, Olivia? Ahí pues estamos hablando, yo creo que en torno a más de 100 personas seguro que hay ahí. Sí, entonces, asuntos sociales entra donde, como si una familia de cualquier pueblo del municipio pide ayuda o pide, pues se hace el mismo trámite. No porque estén viviendo ahí va a entrar el ayuntamiento de servicios sociales. Entramos en caso de que el juzgado nos diga que tengamos que entrar, o si la propia familia nos lo pide, nos lo solicita. Ya. Carlos. A mí me gustaría hablar de cómo está el tema del planeamiento. El planeamiento que, si no recuerdo mal, es de 2014. Han pasado 10 años, tiene que adaptarse, tiene que actualizarse. Usted lleva ya 900 días de gobierno, ¿puede ser? ¿No me equivoco? Yo por días no lo calculo, bueno, ya pues más de 2 años ya. Por años, sí. 2 años. Entonces, ¿cómo está eso? Y luego el plan de modernización de Costa de Ise es otra de las cuestiones que están ahí. Bueno, hay mucho planeamiento, podemos estar hablando de planeamiento todo el programa. Sí, ¿cómo están las cosas? Empiezo por el final. El plan de modernización es un plan que está contratando el Cabildo Insular de Lanzarote. Sí, están con ese procedimiento. Una vez que lo contraten y tengamos ya a la empresa adjudicataria, pues TEISE se sentará con la empresa y con las personas interesadas para ver qué es lo que enfocamos en ese plan de modernización. Y con respecto al plan general, sí, efectivamente, ese plan general no está adaptado a la ley del suelo, partiendo de esa base, porque la ley del suelo fue posterior al plan general de TEISE, y hay que adaptarse primero a la ley del suelo, y segundo, pues hay que revisar algunas cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de estos años. Y así se lo he trasladado pues a la oficina técnica, al área de oficina técnica y de urbanismo, que en este caso lo lleva otra compañera, no lo llevo directamente yo ni Coalición Canaria, y hemos pues intentado también pedir subvenciones al Gobierno de Canarias, nos hemos presentado a diferentes subvenciones, las últimas nos las denegaron, y esperando que a ver si en este 2026 podemos acceder a algún tipo de subvención, por lo menos para empezar la primera fase. Estamos hablando de mucho dinero para poder modificar, hacer una modificación del plan
general y porque aparte tenemos otros planeamientos, tenemos el plan especial, tenemos el catálogo, tenemos el plan del litoral también, el plan especial del litoral de Costa Teguise, tenemos el de la una villa, unidad, ¿no? tenemos el plan especial es el de la villa y luego está el del litoral que es el que afecta a Costa Teguise y luego tenemos también otro planeamiento para lo que es la zona de los Ancones que también hay que... Porque hay una enorme inseguridad jurídica. Tú sabes que si no hay planeamiento... Pues bueno, ahora mismo la seguridad jurídica está porque hay planeamiento, otra cosa que nos guste menos o nos guste más. Sí, y actualmente los técnicos pues están teniendo en cuenta que hay una ley superior al plan general, que es la que suelen utilizar, que es la ley del suelo, ¿vale? Porque así te lo establece la ley. Pero es verdad que lo que pasa es que en un plan general, como cualquier plan general, pues hay cosas que gustan más y cosas que gustan menos. Pues a los vecinos no les gusta que le pongas una zona verde o que les pongas una unidad de actuación, pero está regulado jurídicamente, tenemos una zona industrial, tenemos bien determinadas las zonas. El plan general ha traído muchas cosas buenas, pero es verdad que al final es un documento que cuando vas trabajando con él, pues te vas dando cuenta de que a lo mejor pues hay cosas que se podían haber hecho de otra manera y luego tener en cuenta también las demandas de los vecinos y los que los vecinos solicitan. Pero Olivia, por ejemplo, el plan de modernización, ya te hemos preguntado muchas veces, el segundo patio del pueblo marinero, ¿vale? El patio pequeño. Ahí hay una cuestión de propiedad, de la comunidad no sé qué. No sé si en qué medida se puede articular algo, porque ¿cuál es el problema? Porque el ayuntamiento podría decir, oiga, usted no tiene que hacer nada, ya lo arreglo yo. Tiene que haber un convenio, yo no puedo entrar en tu casa y arreglarte tu casa. Pero ¿y ellos no quieren que les arregle su casa? No tenemos convenio. No, es que eso se está cayendo a cacho. Nos hemos sentado con la propiedad, con las personas que están al frente de esa asociación, de ese colectivo, para preparar un convenio, para nosotros poder intervenir en lo que haya que intervenir. Y bueno, yo tampoco creo que al final una comunidad de vecinos, cualquier comunidad de vecinos, paga un dinero para mantener su zona. Pues estas personas a lo mejor lo que tendrían que hacer es pagar una comunidad de vecinos en condiciones y tener esa zona acondicionada. Otra cosa es que al final es una zona de paso, evidentemente por ahí pasa mucha gente que va a otra cosa, no solamente pasan los de esa comunidad de vecinos. Y ahí el ayuntamiento, a día de hoy, el ayuntamiento es quien limpia esa zona, no la limpia la comunidad de vecinos, la limpia el ayuntamiento, poda el ayuntamiento de Teguise, hace desratitación el ayuntamiento de Teguise, desinfección el ayuntamiento de Teguise. O sea, actualmente lo estamos haciendo. Cuando te vas a meter en obras, entonces ahí sí hay que hacer un convenio y firmarlo entre ambas partes para que el ayuntamiento pueda ejecutar es que no están dispuestos una obra. A pagar. Se han dejado ir, yo creo, eso es una zona que está bastante deteriorada, las viviendas están bastante deterioradas, que hay que, por lo menos exteriormente, por dentro seguramente que estarán en condiciones, y entonces ahí pues ellos también tienen que hacer una inversión, y por lo que yo he hablado con el asesor que les lleva la comunidad de vecinos, pues no es una de sus prioridades. Alcaldesa, gobierna un municipio grande y con muchos retos. Y uno de ellos está muy prontito, porque no se le ocurre otra cosa al gobierno de Canarias que regular la vivienda vacacional, y ahí están los ayuntamientos. ¿Cómo recibe esta nueva normativa el ayuntamiento de Teguise? Sé que la consejera de Turismo, Jessica de León, dijo que organizarían algo así como unas especies de oficinas itinerantes informativas por los distintos municipios. No sé si eso ha tocado ya, si tienen dudas, si no, si la gente le plantea. Yo entiendo que sí, porque yo he escuchado también numerosas dudas referentes a la vivienda vacacional, y si cambia mucho de ahora en adelante la realidad en el municipio en torno a la vivienda vacacional. No olvidemos La Graciosa, en Famara, quiero decir, no sé, igual está por todo el municipio. Las viviendas vacacionales son un fenómeno, la verdad. A día de hoy, por ejemplo, La Graciosa, la ley no, o sea, quien tiene que regular la vivienda vacacional, tanto La Graciosa como en La Caleta, es ahora el PRUC. Vale. El PRUC es quien tiene que poner esa actividad como una actividad turística y la tiene que recoger dentro del PRUC. Sin eso, la vivienda vacacional no puede existir dentro de La Graciosa existen. Con la nueva... Claro, pero como existen tantas en otros puntos de la isla y del municipio, porque pues, se han ido haciendo de estarían alegales, de aquella manera. Ilegales. Son cosas distintas, a legal que ilegal, hasta que esté el PRUC. Claro. Es un tema muy serio. Exacto. Y es algo que se le ha trasladado y le hemos trasladado a la Consejería de
Turismo del Gobierno de Canarias. Nosotros en la última reunión que tuvimos de la FECAM, en la que yo soy miembro en la Comisión de Turismo de la FECAM, decidimos mandar un escrito y se envió a la Consejería de Turismo pidiendo que paralizaran los trámites hasta que se solucionaran algunas cosas que nosotros creemos que siguen afectando mucho a los municipios, porque es una ley que depende mucho de la interpretación de los técnicos municipales. Y ahí nos vamos a ver en problemas, porque habrán municipios que tengan unos técnicos que la interpretación beneficie y habrán otros en los que la interpretación perjudique. Entonces vamos a tener una diferencia entre ayuntamientos del propio territorio Canarias importante, además de que no regula la de fuera de ordenación. Prácticamente todas las viviendas, por ejemplo en Teguise, la mayor parte están en fuera de ordenación. Las antiguas, ¿no? Y date cuenta que muchas viviendas vacacionales están hechas en viviendas. Sí, sí, claro. Entonces, si esa por vivienda... Eso hablaba antes del plan general, que es urgentísimo. No, pero eso no te lo va a cambiar el plan general. El fuera de ordenación no te lo cambia el plan general. El fuera de ordenación lo que dice es que si tú tienes una parcela de 500 metros y tienes un tanto por ciento de edificabilidad, no puedes pasarte de ese tanto por ciento de edificabilidad, ¿vale? Entonces, la mayoría de las personas, pues hemos puesto una pérgola, hemos hecho otra habitación sin autorización. Eso hace que ya es una situación legal. O sea, es una situación legal en fuera de ordenación, pero así no lo recoge la ley de turismo. Si la ley de turismo diera la posibilidad de que la vivienda que estuvieran fuera de ordenación pudiera adaptarse, pues entonces tendríamos una posibilidad, pero es que a día de hoy te dice que la vivienda que esté en fuera de ordenación no puede ser vivienda vacacional. Por lo tanto, la mayor parte de las viviendas, como digo, que tenemos, por lo menos lo que le pasa a Teguise, y yo entiendo que pasará en muchas zonas del territorio canario, no van a poder regularse por vivienda vacacional. De todas maneras, Olivia, no es volviendo tan al sencillo tema como de... una actividad clasificada. No, es que es verdad que se está hablando mucho de la actividad clasificada, que también, porque según los técnicos nuestros municipales, casi se le está pidiendo más a una vivienda vacacional que a un hotel. Claro. En comparación con esa ley, ¿vale? Eso en cuanto a actividades clasificadas. Pero es que el problema sí es actividad clasificada, pero el problema que realmente gordo es el tema del fuera de ordenación. Pero entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se lavan las manos hasta que el gobierno tome una decisión? Nosotros estamos esperando primero que nos contesten como ayuntamiento. Yo no tengo las herramientas, las herramientas que tengo son las que tengo sobre la mesa, los procedimientos administrativos. Nosotros, nos hemos unido desde la FECAM para hacer un poco de presión, para hacer presión y que esto pare un poco y que exactamente, o sea, no se deje a cómo lo puede interpretar un técnico, sino que se haga un procedimiento claro, reglado de cómo se va a proceder en cualquier expediente de vivienda vacacional. Ya, pero es que ustedes no tendrían ni recursos, ¿no? Las oficinas No, luego técnicas. aparte, eso es otro tema. Eso es imposible. O sea. Luego eso aparte, esa es otra cuestión, ¿no? Pero al final yo creo que el problema aquí es que el Gobierno de Canarias muchas veces cuando legisla, cuando toma decisiones, lo hace a espaldas muchas veces de los municipios y pasa en muchas cuestiones. Pasa con este tema, pasa con la educación, o sea, se toman decisiones en cuanto a educación, de proyectos y de darle dinero a los centros, pero luego los marrones nos los mandan a los ayuntamientos, porque somos los que tenemos que hacer un mantenimiento de todo eso, ¿no? Entonces, se toman decisiones por parte muchas veces del gobierno a espalda de los ayuntamientos, que somos los que tenemos que dar la cara, que somos los que tenemos que atender al vecino y somos los que tenemos que dar una respuesta clara sobre algo que no hemos decidido nosotros, ni hemos trabajado nosotros. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a alguien que tiene su casa en alquiler vacacional en cualquier parte del municipio, tanto de La Graciosa como del resto del municipio? ¿Qué le diría usted? Porque ahora se habrán quedado todos diciendo, ¿qué hago yo ahora? Pues yo lo que le diría que esperen, porque todavía falta. Pero pueden seguir explotando su vivienda sin riesgo, sin peligro. Eso no se lo puedo decir porque no depende de mí. Claro, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué les diría? Yo no puedo decidir. Que esperen, pero que esperen explotándola o sin explotarla, porque no, claro. Sí, pero es que yo creo que la mayor parte de la gente la sigue explotando. Quiero decir, yo creo que realmente a día de hoy las que no se están explotando son las que el Cabildo ha retirado la licencia turística, pero las demás, mientras nadie te diga nada, yo entiendo que la gente tiene que seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Tú crees evidentemente también hay que tener en cuenta que hay cosas
cosas. Hay viviendas vacacionales que, ojo, que no sé, que vamos, que están en una situación en la que no se pueden llamar ni viviendas vacacionales. Pero la generalidad de las viviendas... Pero la mayor parte pueden entrar, pero los requisitos tienen que estar claros para un técnico que tiene 1000 cosas en una administración y cuando le llega un expediente de vivienda vacacional, vaya a ese reglamento y diga, va, esto, pues esto. Pero que ahora está muy abierto, no está clara. No está claro y además hay algunas cuestiones que no se han tenido en cuenta en cuanto a cada municipio, porque cada municipio es diferente, cada municipio de Canarias es muy diferente. Cuando esto se llevó a la FECAN, ¿ustedes qué votaron? Nosotros hemos estado trabajando con esta ley muchísimo tiempo. Esto se llevó a votación incluso hace relativamente poco, ¿no? La FECAN incluso contrató a un servicio jurídico externo que ha sido la empresa con la que se está trabajando y esa empresa ha estado en conversaciones con el Gobierno de Canarias y ha estado en todo presentando reclamaciones para que subsanaciones, para cosas que no estábamos de acuerdo. Hubieron algunas cosas que tuvieron en cuenta, otras que no tuvieron en cuenta. Y como te digo, nosotros no votamos en el Parlamento. Claro. Quiero decir, los alcaldes y alcaldesas no votamos en el Parlamento, votaron mis compañeros a lo que yo les FECAN creo que se llevó y se hubo una votación y se rechazó, ¿no? ¿Fue así? Yo creo que no lo sé. Yo creo que tiró para adelante. Luego, yo sí, por meterle un poco la crítica también, pues está siendo usted muy crítica con el Gobierno de Canarias y con la ley de vacacional, que en todo su derecho está, porque para eso es alcaldesa y lo vive en sus carnes. Pero aquí viene la parte del ayuntamiento, y no de la vivienda vacacional, sino de la vivienda. Yo he sido muy crítica con esto, con todos los ayuntamientos. La lentitud de los ayuntamientos para dar licencias de nuevas viviendas o de rehabilitación de viviendas, con el problemón que tenemos de crisis habitacional. Los ayuntamientos, no lo digo solo por el suyo, lo digo en general en los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas con las oficinas técnicas para que salgan. No se puede esperar 2 años, 3 para nuevas viviendas cuando tenemos el problema que tenemos. En este sentido, a mí me han hablado de que en Teguise igual, no sé si 2, incluso 3 años para una licencia. Eso no puede ser. Bueno, hablar de la generalidad es lo normal y es lo más fácil, ¿no? Que hablar uno cuando da datos, pues da datos de manera general. Eso también hay que tener en cuenta de dónde partes. Teguise es un municipio que depende de muchas administraciones y hay muchos informes sectoriales que se tienen que solicitar. Cuando un proyecto entra en el ayuntamiento, ese proyecto puede ir a Patrimonio del Cabildo, puede ir a Carreteras del Cabildo, puede ir a ESA, puede ir a Costas, puede ir a Política Territorial, o sea, puede ir a un montón de otros estamentos que son los que tienen que informar previamente. Una vez que todos esos estamentos informan y los técnicos tienen los informes, entonces es cuando ellos cogen, o sea, por eso te digo que muchas veces desde que la persona solicita hasta que lo coge el técnico realmente, que lo va a coger cuando estén todos esos informes, lo han pasado 6 o 8 meses. Quiero decir que, y es verdad que ahora lo que estamos haciendo, vamos a hacer un contrato con GESPLAN, una encomienda de gestión con GESPLAN para que nos ayude con todo lo que son los trámites de informes técnicos para poder dar más, acelerar un poco más lo que son las licencias. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos hemos ido de tiempo y antes se ha confirmado, parece que se ha confirmado, me lo dicen por el pinganillo, el fallecimiento de Félix Martín Hormiga. Desde aquí queremos dar, ahí estamos viendo ya imágenes, ya Félix ya, pasaba una larga enfermedad, estuvo aún así por aquí, ya con fuerzas para, por lo menos estuvo ese día estuvo en la entrevista del día, ahí estuvo en la presentación de un libro. La verdad que ha quedado un poco tocado, bueno, ahora cuando no lo han dicho, fallece creo que era a los 74 años de edad. En este caso también, Olivier, y ya les dejo a todos un poco la relación que tuvieron. Bueno, él estuvo, ¿no?, en el partido también. Y... Sí, yo la verdad que, bueno, cuando empecé en Coalición Canaria, pues una de las personas que conocí fue a Félix. Además, en el ayuntamiento llevé muchos años el área de cultura, la concejalía de cultura, y pues él siempre ha estado relacionado con este tema y publicaciones y demás, y hablábamos mucho en reuniones de partido. Siempre ha sido una persona muy vinculada con la cultura, con todo, ¿no? La parte social de la isla de Lanzarote. El otro día, por ejemplo, en un acto que tuvimos, creo que fue en las renovaciones estas de los comités, Pedro se emocionaba pues recordando a Juan Antonio de la Hoz, y también nombraba que la situación en la que estaba Félix, y bueno, ha sido una persona muy querida dentro de Coalición Canaria, yo creo que dentro de la sociedad de Lanzarote.
Sí, sí, ¿no? Sí, se Compañero. ha nombrado, recién nombrado hijo predilecto de Arrecife, a tiempo, gracias a Dios, porque este tipo de nombramientos, por desgracia, siempre se hacen a título póstumo, y un reconocimiento, yo creo que todos los lanzaroteños lo quieren como una persona entrañable, que ha aportado mucho a la cultura de la isla, escritor, Costumbrista, ¿no? muy De costumbrista, la pesca además y- cariñoso con la gente, vecino, amable. Yo creo que no hay palabras, ¿no?, para describir una persona pues, que ha dejado un legado cultural muy importante para la isla. Erika. Una persona a la que, sin duda, no son muchas las personas a las que podemos admirar de verdad, y Félix lo era. Mandarle un abrazo enorme a su familia, lo siento muchísimo. La verdad que lo sentimos muchísimo. En este caso, Lidia, bueno, te has pillado aquí, teníamos Sí. esos 2 últimos minutos y sabíamos, lo estábamos comentando antes, tú también, te había llegado la información. Ha sido un Sí. placer, gracias. Y Igualmente. gracias, chicos, y gracias, compañeros. Y a todos ustedes, regresa mañana Jorge Cole, espero, y además, como dice él, no es una amenaza, o si es una amenaza, no sé, tómenselo como quieran. Pasen una feliz tarde.